Vamos a analizar lo que ocurre en el vecino país de Colombia, en Bogotá y en algunas otras importantes ciudades colombianas a propósito de esta protesta que se inició en rechazo a una reforma tributaria de iniciativa del presidente Iván Duque, que a presión de las protestas precisamente el fin de semana pasado, el presidente de ese país decidió retirar ese proyecto de ley. No obstante, las marchas han continuado, se han intensificado y estamos presenciando absortos lo que ocurre en el vecino país. Está ahora mismo con nosotros el doctor Esteban Santos. Él es analista internacional, académico y profesor universitario. Doctor Santos, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Estimado Freddy, un placer como siempre, a las órdenes. ¿Cómo se debe interpretar lo que está ocurriendo en Colombia, doctor Santos? ¿Acaso es la réplica del octubre de Chile de 2019 y el octubre de Ecuador del 2019? Es exactamente eso, y es una buena reflexión porque empezamos viendo cómo Latinoamérica, es cierto que tenemos muchas identidades comunes, el mismo idioma, la misma cultura, inclusive una religión mayoritariamente común, pero vemos también que dentro de los negativos está estos problemas de la gobernabilidad que acaen pues a toda la región. Lo del Ecuador se siente muy presente en el hermano país, lo de Chile, lo que pasó en Paraguay, estamos muy atentos de ver qué va a pasar en el Perú, que está al borde también de un nuevo enfrentamiento, porque tiene dos opciones, mala y muy, muy mala. El Brasil, que estamos también al otro extremo con el mal manejo de una pandemia, de un líder populista, y que puede ser el caldo de cultivo para que vuelva a regresar una vez más el gobierno de izquierda del Partido de los Trabajadores con el señor Lula. Entonces, Freddy, a mí se me venía, y lo he dicho en otros espacios, increíble esta frase que decía Andrés Oppenheimer en su último libro, que en Latinoamérica, si uno regresa a los 10 meses, absolutamente todo ha cambiado. Y si regresa a los 10 años, parece que absolutamente nada ha cambiado. Entonces, Colombia en este momento, lamentablemente, es un epicentro de un foco de violencia que, comillas, se lo puede entender. Y digo comillas porque evidentemente este nivel de violencia es inaceptable y lo que se pide es justamente ver la forma en cómo podemos desescalar el conflicto. Pero aquí hay que entender algunos focos comunes. Primer foco común, la desigualdad. Y Colombia era un país que estaba haciendo trabajos muy importantes para reducirlo, desde el presidente Uribe, pasando por el presidente Juan Manuel Santos y lo que fue la primera parte del gobierno de Duque. Llega este armagedón de la pandemia y Colombia en este momento ya llega otra vez a superar la barrera del 42% de la pobreza. A eso viene una reforma tributaria y hay que decirlo con nombre y apellido lo que es, porque todos los títulos que puede dar un gobierno, esto finalmente era una reforma tributaria. Gravar con el IVA a productos de la canasta básica, que paguen renta a personas que ganan sobre los $600, fue una gota que derramó el vaso. Ahora, no bastó con la retirada del proyecto, porque siguen muchos temas sistémicos que están afectando al país. Se planteó una reforma tributaria al tiempo de que todavía se confirmaba la compra de 14 aviones de guerra en más de $14,000 billones, que entiendo eso es otra de las propuestas que ya se la retiró, ojalá sea así. Pero la escalada del conflicto está muy elevada. Y entonces aquí viene, Freddy, otra vez los problemas de la falta de liderazgos. ¿Qué líder nos puede ayudar a nosotros a sentarnos a una mesa de diálogo? Por favor. Doctor Santos, totalmente de acuerdo en su lectura, en su visión global, regional, pero aquí hay un tema que debemos distinguirlo, precisarlo. No es lo mismo una protesta, por justificada que ésta sea, que la violencia que están protagonizando estos grupos, violencia en contra de bienes públicos, de bienes privados, afectando paradas de buses, del metro, etcétera, y llegar al tema de incendiar retenes policiales con miembros de la policía dentro. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y es absolutamente una apreciación que tiene que ser hecha. Es impresentable que estemos hablando de colombianos contra colombianos. Entonces hace esta pregunta de, oye, ¿qué tan real es volver a vivir lo que tuvo el Ecuador en el 2019? Quemamos una contraloría, empezamos a matarnos entre ecuatorianos, llegamos a una encrispada que realmente yo creo que si es que el gobierno justamente no deponía las armas, yo creo que la eruptiva del conflicto estaba listo, esta ola de presión estaba lista para erupcionar. Y en Colombia pasa lo propio. Entonces,
Estoy de acuerdo, es inaceptable la violencia de muchos grupos, que en Colombia hay una particularidad geopolítica, que hay muchos grupos que quieren justamente que la institución caiga, muchos grupos armados, muchos grupos que operan al margen de la ley, que están haciendo sus mejores esfuerzos para que reine el caos y la anarquía. También, Freddy, hay que reconocerlo del otro lado. Hay abusos impresentables por parte de las fuerzas de la ley y el orden. Y no soy yo quien lo dice. Estamos hablando de Amnistía Internacional, estamos hablando de organizaciones tan serias como Human Rights Watch, que están abiertamente hablando ya de crímenes sexuales, de crímenes de violencia, de desaparecidos. Una vez más, Colombia superando una barrera de una veintena de muertos. Eso es lo impresentable. Entonces, a lo que yo quería llegar justamente, Freddy, yo he visto entrevistas a líderes políticos colombianos. Yo creo que una de las figuras más emblemáticas es la del expresidente Uribe. Y creo que en este momento Uribe está siendo una figura que lamentablemente es demasiado divisoria, porque en Uribe, y yo lo comparaba en otro espacio con Correa, ojo, es un insulto compararle a Uribe con Correa, pero quiero decir en el sentido de que causa demasiado revanchismo o le amas o le odias. Entonces, es lo último que necesitamos en este momento para poder tener una mesa real de diálogo, que sí, que se la debió haber hecho antes. Bueno, estamos intentando hacerlo en este momento. Yo hablaba es increíble, para mí el mejor embajador internacional que tiene Colombia es Carlos Vives, y regresar a ver sus declaraciones públicas, cómo él habla con una mesura, con una censura esta mesura, insisto, oigan, todos queremos lo mismo. ¿Qué hacemos nosotros matándonos entre nosotros? Ya se retiró, sí, pero está claro que esto es un problema que va mucho más allá. Es un problema enquistado en la sociedad desigual, que esto es lamentablemente es un mal común en la región. Pero bueno, para poder empezar a salir de esto, primero sentémonos a hablar, sin condiciones. Tratemos de tener una agenda mínima, porque de lo contrario, ojo por ojo, vamos a acabar todos ciegos, estimado Freddy. ¿O usted cree, doctor Santos, que esta escalada de violencia ahora en Colombia, antes en Chile, en Paraguay, en el Ecuador, responde a lineamientos internacionales de la izquierda y la extrema izquierda, como dicen algunos analistas? Mira, es uno de los elementos. Yo creo que el populismo en la región no es de izquierda, no es de derecha. Fíjate lo que está pasando en este momento en El Salvador. Tienes un presidente cool, pero que acaba de ser el mejor aprendiz autócrata. Esto hay que decirlo otra vez, todos los puntos sobre las is. Cuando una persona tiene demasiado poder en Latinoamérica, es increíble, lo primero que quiere es tratar de quitar todos los estamentos del Estado que no le pertenezcan. Y esto hay que decirlo. Entonces, el problema para mí, Freddy, en Latinoamérica es que las personas, uno, no confían en sus instituciones. Dos, las fuerzas de seguridad que están ahí dentro de un esquema de la democracia, del pacto social, para ayudar a las personas, existe índices demasiado alarmantes de personas que no creen en su policía, que no creen en sus fuerzas armadas, que no creen que están ahí para controlar la paz, sino para instaurar también una presión, una agenda coercitiva. Y eso es algo que se tiene que desterrar, eso es algo que se tiene que cambiar, porque de lo contrario, como bien hemos estado diciendo, hay grupos, no solo políticos de izquierda y izquierda extrema, hay también grupos de narcotráfico, hay también facciones del ELN, de las extintas FARC, que siguen operando ahí y que por supuesto quieren que colapse el sistema como se lo conoce. Y lo que conocen es eso, es la anarquía, es el quemar estaciones, es el ver estas imágenes dantescas que cómo pueden haber heridos, cómo pueden haber bombas lacrimógenas que se lancen dentro de buses, y en fin, la espiral del conflicto está clara, que está absolutamente desbordada. Y por eso vuelvo a aterrizar en esto, Freddy, en mi criterio. Esto solo se va a poder empezar a pacificar mientras volvamos a humanizar al rival. No es un rival, estamos entre colombianos, estamos entre hermanos, pero el momento en que yo deshumanizo, ya no hablo con una persona, hablo con un policía y la terminología despectiva que existe, o viceversa, con personas que simplemente no tengan una afinidad política, pues ese es el cultivo, ese es justamente lo que está pasando. Uno no firma la paz, Freddy, con sus amigos. Entonces, en esa medida es importante, sin condicionamientos, una vez más insisto, que tanto gobierno como los grupos que están auspiciando estas revueltas se sienten en una mesa y logren una agenda de puntos medios. Mínimos tiene que venir por el cese absoluto de las hostilidades. Estamos dialogando con el doctor Esteban Santos, él es analista internacional. Analizamos la escalada de violencia que vive ahora mismo el vecino país de Colombia. Doctor Santos, el presidente de Lenín Moreno, casualmente en este foro por la democracia de las Américas que tiene lugar en Miami, al emitir su discurso, culpó directamente al presidente Nicolás Maduro, al presidente de Venezuela, como el responsable de articular, de apoyar
toda esta escalada de violencia en Colombia. Le invito a usted a que recuerde, si ya lo escuchó al presidente y a los amigos que nos siguen, lo que dijo sobre el tema. Es violencia. No. La protesta social no es violencia. Por eso, miren que las organizaciones de inteligencia de Ecuador han detectado la grosera intromisión, algo que el presidente de Colombia ya lo sabía y que yo por la mañana se lo dije. La grosera intromisión del dictador Maduro, de las manos sangrientas, corruptas de ese dictador, es lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Por eso todos, al unísono, así como lo hacen ellos, de manera sincronizada, debemos pedir el freno a la violencia en Colombia y que Maduro saque sus sangrientas manos del pueblo colombiano, de la querida nación colombiana. Ahí tiene usted, doctor Santos, esto es parte del discurso que pronunció el presidente Lenín Moreno en el marco de este foro por la democracia en las Américas. ¿Qué hay con ello? ¿Usted cree que en efecto responde a una actitud concertada de la izquierda y la extrema izquierda que vaya accionándose en las estructuras de cada uno de los países de América Latina? Mira, Freddy, yo creo que este es un mensaje que tiene que quedar claro para el presidente entrante. Afortunadamente, hasta ahora yo soy de los que creen que Guillermo Lasso ha dado las mejores señales de ser un estadista, no solo en torno a fallos muy polémicos que podían contradecir personalmente sus convicciones religiosas, sino en general respecto a una institucionalidad dentro de una democracia. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que entender que esto no es un problema de los colombianos, que la diáspora venezolana no es un problema de los venezolanos, es un problema de la región. Los grupos que operan al margen de la ley sí han entendido la lógica de una transnacionalización y ellos sí tienen alianzas y ellos sí trabajan concomitantemente. Bueno, ¿qué están esperando los gobiernos? Estas sintonías que tenemos que tener en torno a esta agenda de intereses comunes. Entonces, el tema de la migración es un problema de las naciones, el problema de tener, y aplaudo que finalmente, por muy pocos días que le queden en el mandato, que un presidente electo también ponga los puntos sobre las is. Freddy, lo que existe en Venezuela es una dictadura. Entonces, cuando yo hablaba en otros espacios, recordemos ¿qué hizo Perú? Militarizó su frontera, puso tanques de guerra. ¿A quién asustan esos tanques? A las personas que están caminando, que no tienen nada más que lo que llevan en las manos. Eso lo que hizo es ahuyentarles de que salgan de este mal mayor del que vienen, o solo precarizar aún más su situación de derechos humanos. Entonces, estos tanques tienen que estar apuntando hacia Miraflores, pero claro, lo que estoy diciendo llama la atención porque hay un contexto histórico que hay que recordar. Latinoamérica fue una región que vivió intervenciones internacionales y le costó mucho luchar por estas independencias como se lo entiende ahora. Y por eso el principio que prevaleció en las relaciones internacionales fue de la no intervención en asuntos internos. Y hasta ahí todos estábamos de acuerdo, hasta que empiece un cáncer enquistado dentro de uno de los países de la región y entonces tenemos este problema, porque por un lado lo queremos condenar, pero las acciones han sido tibias, Freddy. Sí creamos un grupo de Lima, sí que dice la OEA, sí que puede pasar con otros nuevos grupos de contacto y en la práctica la diáspora la están viviendo los países hermanos que también tenemos muchos problemas económicos y sociales y quienes siguen enquistados en el poder ahí pues están felices porque es un problema menos para ellos. Entonces con Venezuela hay que tener una postura mucho más fuerte en torno a quien está ocupando el poder, pero evidentemente que lo que tenemos que tener es que ayudar a estas personas, porque de lo contrario, Freddy, si los estados, si los gobiernos no son los que den una mano, el crimen organizado, el crimen transnacional sí lo hará. A esto, sumado en el foco que estamos viviendo todos de pandemia y de profunda recesión, volvemos a los caldos cultivos perfectos. No nos olvidemos, Freddy, con esto termino, que en 11 meses tenemos elecciones en Colombia. Entonces, el desgaste que pueda tener el presidente Duque directamente se va a ver afectado en lo que pueda ser un proceso eleccionario y Colombia puede estar absolutamente bajo la diáspora de volver a caer en las manos de lo que han sido otros países de la región, de lo que ya hemos vivido en el Ecuador y afortunadamente estamos saliendo de este gran cáncer que fue el socialismo del siglo XXI. Precisando que la violencia no es una justificación para la protesta que legítimamente quieren protagonizar los sectores sociales,
sí debemos entender que el caldo de cultivo de esto que está ocurriendo en la región, en América Latina, en el Ecuador, en Chile, en Paraguay, ahora en Colombia, es la enorme diferencia, abismal diferencia social que existe en nuestros países de América Latina, y ese quizá es un llamado de atención a los nuevos gobiernos que están por cambiarse en la región por el gobierno del presidente Guillermo Lasso, que se instalará en el poder en pocos días más, para acortar esa brecha enorme que existe entre las personas que pueden sobrevivir, que pueden solventar sus necesidades más elementales y aquellas que no lo pueden hacer, doctor Santos. Y fíjate, estimado Freddy, yo creo que se ha dicho un tema muy interesante. Yo termino correlacionando todos estos hechos. Se tiene que entender entonces que los gobiernos en este momento no tienen el dinero, que en este momento necesitamos nuevas plazas de trabajo. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Quién va a pagar esta cuenta? Colombia lo intentó, pero está claro que poniéndole una carga social a una clase media y media baja ya muy desgastada, este es el ejemplo, este es el rechazo que tuvo en las calles. Bueno, alguien tiene que pagar la cuenta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y por eso es que yo siempre concluyo con esto. Oye, esto no es un tema de ser de izquierdas o de derechas. Hay que entender en un Ecuador y en una comunidad internacional hacia afuera. ¿Cómo vamos a hacer para vendernos al mundo? ¿Cómo vamos a hacer entonces para dar seguridad jurídica, para poder justamente concretar acuerdos de libre comercio? Que vuelvo a insistir, estos no son o el diablo o el ángel, son acuerdos que hay que saberlos negociar, instrumentos que da el derecho internacional. Ahora, el Ecuador finalmente, espero, ya se ha entendido que el Estado no tiene que engordarse, que el Estado no es el que tiene que dar más subsidios, porque ya hemos visto que con una moneda fuerte, aparte de en todas las cosas, es simplemente inviable. Bueno, entonces, cambio de libreto. ¿Qué está haciendo entonces el Ecuador para abrirse al mundo? Nos costó mucho. Ya firmamos un acuerdo con la Unión Europea. Siempre lo repito, no firmamos un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Lo que firmamos, Freddy, fue el protocolo de adhesión al acuerdo multipartes entre Colombia y Perú con la Unión Europea. O sea, pedimos permiso a nuestros vecinos, déjenos por favor ser parte de su acuerdo. 3 años después, cuando el mercado del banano casi desaparece del bloque europeo. Y esto fue como comprarse un terno, que en algunas partes nos quedó holgado y en otras estrecho. Ojalá aprendamos de esa lección. En esta lógica tenemos un horizonte muy claro con nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, y en esta cuenca del Pacífico hacia la Alianza del Pacífico. Y concluyo una vez más, Freddy, en esto que puede sonar bien, viene de la mano con una fuerte reflexión a la interna. Para que el Ecuador pueda hacer esto, tiene que responderse, en mi criterio, Freddy, 3 preguntas muy claras. 1, tiene que haber una reforma laboral. 2, una reforma tributaria. Y 3, igual de sensible, el Ecuador tiene que regresar a ver cuáles son sus productos sensibles, en qué nos vamos a volver los rockstars del mundo y en qué partidas nos vamos a abrir. Chile siempre lo comparo con esta idea. Chile hace varias décadas dijo, vamos a venderle vino literalmente a la China, vamos a tener cobre, derivados, y son 5 productos que le vamos a vender al mundo. En el resto nos abrimos. Entonces, el Ecuador tiene que tener ese diálogo. Por supuesto que va a haber mucho que conversar. Eso es parte del esfuerzo que espero y estoy seguro la administración entrante lo tiene en cuenta. Para poder solo así entender la magnitud de todos estos complementos que finalmente vemos, Freddy, cómo todos se complementan el uno con el otro. Todos queremos salir a flote, no solo de este barco Ecuador, no solo de este barco Colombia. Es la región la que está en juego y hoy más que nunca, ojalá esto quede claro. Claro que sí, la violencia no es el camino definitivamente para este tipo de protestas. Seguramente hay mecanismos mejores, más eficaces, más creativos que les permita a las personas que legítimamente quieren protestar frente a políticas públicas de los gobiernos ser escuchados y ser atendidos finalmente y se dé marcha atrás en aquello que ellos se oponen. Queremos agradecer al doctor Esteban Santos, él es analista internacional, docente universitario. Doctor, muchas gracias por habernos atendido. Siempre a las órdenes.